Ok, para los que me estaban preguntando ahorita con el tema de la anamnesis, ok, les estoy compartiendo pantalla en la unidad 3, ok. Si ustedes ven, la anamnesis entra en la unidad número 3. Aquí está el espacio habilitado para poder trabajar, porque ya hoy prácticamente estamos cerrando unidad 2, ok. Recuerden que lo que habíamos visto, lo que les había comentado era, nosotros vamos a ver toda la fundamentación teórica de las pruebas, vamos a ver la aplicación, vamos a ver los puntos de énfasis y en la unidad 3 vamos a ver el análisis, la calificación, la interpretación y redacción del informe. Por eso es que en su unidad 3 no tenemos examen. ¿Recuerdan? Por ahí se los había comentado. Entonces, tenemos la anamnesis. Antes de darle clic a este espacio, les acabo de habilitar dos elementos importantes. Uno que es un video de anamnesis, en el cual literalmente acabo de dar esta clase en edición 3, que es la otra de las clases que yo doy este periodo, para que ustedes puedan ver qué es donde queremos que pongan ustedes mayor énfasis en este proceso. Entonces, en el caso de ese video, es un video de una hora 30 más o menos. Creo que ahora una de las grandes ventajas que está dando YouTube es que por ahí le adelanta la velocidad y un video de una hora y media se convierte en un video de una hora. Así que véanlo, pónganle detalle a esta situación y en este último punto donde dice solo anamnesis, esa es la presentación que está en el video para que ustedes puedan tomarlo como base del proceso de redacción. Y respondiendo a la pregunta que hacía Zulay, ¿qué es lo que vamos a entregar entonces? Vamos a entregar un documento en Word que contenga todo lo visto en la presentación y en el video. ¿Ok? Es el mismo procedimiento que ustedes han hecho de anamnesis. Obviamente ustedes van a hacer una entrevista. Lastimosamente la entrevista no la tengo a mano ahorita, pero se la voy a facilitar para que ustedes puedan entrevistar a su compañero y una vez que ustedes entrevisten a su compañero van a poder entonces redactar esto. La fecha que ustedes ven por acá es una fecha tentativa. Yo no, o sea, a mí no me urge tener esta información ahorita. Y como les dije, no es un proceso, esta calificación no es una calificación formativa, o sea, no es que necesitan esta actividad para hacer otra actividad, no. Esta es una actividad que simplemente la entregan y ahí finaliza. Mi objetivo como tal es conocer, porque como no vamos a tener la oportunidad que ustedes redacten una anamnesis de su cliente, pues obviamente quiero saber cómo andan en esta habilidad. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Todos claros? Sí, licenciado. Perfecto. Ok. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos con la presentación. Si quieren, ahorita por ahí solo Walter e Isaac me están acompañando con la cámara, pueden ir apagando ya su cámara. Entonces, nos habíamos quedado por acá. Voy a dar un breve repaso, así como súper rápido, de lo que vimos recién el jueves pasado. Habíamos hablado que el test del dibujo de la figura humana tiene tiene más, quiero que entiendan esa parte, tiene más versiones, pero las tres más frecuentemente utilizadas son la versión de Florence Goodenough, la versión de Karen McCovert y la versión de Goodenough-Harris, aparte de la versión que nosotros vamos a utilizar, que es la Murstenberg-Coppins. Entonces, cada una de ellas tiene sus diferencias. En el caso de Florence Goodenough, dice dibujo un hombre, o sea, como tal, ¿verdad? La aparición de una figura masculina. En el caso de la versión de Karen McCovert, se le pide que dibuje una persona y luego otra persona del sexo opuesto. En el caso de Goodenough-Harris, se le pide que dibuje un hombre, una mujer y un autorretrato. Esto, en el caso, cuando empecemos a ver el proceso de interpretación, se van a dar cuenta que, así como veíamos en Cat, en el cual el niño se identifica con el héroe, aquí el dibujo que hace también es la identificación
identificación del niño con esa figura más importante. Habíamos hablado de que hay dos puntos importantes que nos van a brindar información acerca del dibujo del niño. En primer lugar, la edad y el nivel de maduración, que lo vamos a ver un poquito más adelante con la teoría del desarrollo del dibujo. Y también el estilo del dibujo va a reflejar las actitudes o las preocupaciones más importantes para el niño en ese momento. Y por ahí, esta era la última diapositiva que vimos, que eran los materiales a utilizar, los mismos que vamos a utilizar para el test del dibujo de la familia. Les quiero hacer un apartado por acá. Hay algunas versiones, incluso, que ahora permiten, cuando hablamos del lápiz grafito. Pero ahora hay algunas versiones en las cuales se permite que el niño pueda utilizar lápices de colores en el proceso de elaboración. Pero nosotros no vamos a meter tanto desarrollo, vamos a enfocar más en lápiz grafito, borrador, hojas blancas y su sacapunta. La edad de aplicación en este caso sí es una edad definida a partir de los 5 hasta los 12 años. Y finalmente la consigna tiene que ver con la solicitud de que el niño dibuje una persona como tal, ¿verdad? Se le dice persona, no se le dice hombre, no se le dice mujer, sino que debe dibujar una persona entera o completa. Puede ser cualquier clase de persona que quiera dibujar, siempre que sea una persona completa y no una caricatura o pichinguito o una figura hecha con palitos. ¿Estamos? Hasta ahí nos habíamos quedado el día jueves. Entonces, el siguiente punto, vamos a enfocarnos en algunos lineamientos adicionales de aplicación. Esa es la consigna. Pero nosotros debemos de comprender que a pesar de que nosotros tenemos una consigna que tiene un estímulo estructurado, o sea, que tiene una instrucción que debe de seguir el niño, no le decimos cómo, ¿ok? Al niño no se le dice cómo hacer la figura. Se le dice que debe ser una figura, no se le dice cómo. Tampoco se le da un modelo. Tampoco se le brinda al niño la oportunidad que analice a partir de una figura estímulo. Tampoco se le brinda al niño instrucciones más allá de la que acabamos de dar. El niño, por ende, para poder suplir esta necesidad, para suplir esta solicitud, debe de buscar dentro de su propia experiencia. Y por ahí algunos de los elementos que va a estar asociados en el proceso de la elaboración del dibujo tienen que ver con las experiencias previas del niño. ¿Ok? Por ende, entonces, el dibujo va a estar de alguna manera asociado, ¿verdad? Con todos los procedimientos y experiencias que el niño va a ir teniendo a través del tiempo. Esta situación obviamente tiene que ver mucho a nivel de las experiencias personales y ambientales y también va a tener un factor importante a nivel intelectual y a nivel afectivo. Entonces, el dibujo de la figura humana también nosotros debemos de tomar en consideración al momento de aplicar la prueba que vamos a estudiar y vamos a anotar en la hoja de observación las miradas que puede hacer el niño. Puede ser información valiosa que nosotros debemos de detectar en el proceso de, por ejemplo, cuando se le pide que haga el dibujo y el niño se muestra desconcertado o se muestra desubicado o se muestra de alguna manera confuso ante la demanda. También las gesticulaciones que hace, las expresiones faciales que puede desarrollar, entre otras cosas. También los movimientos corporales. En el caso de niños que es muy frecuente que tengan mucha actividad psicomotriz, puede verse que el niño tiende a, no sé si han visto que ¿cómo se llama? Entre una postura entre parado y sentado, entre que están en la silla o se arrodillan en la silla
entre otras cosas, qué me quiere expresar con estos movimientos corporales. También lo que puede verbalizar, es importante, lo que puede expresar como tal el niño. Y finalmente, algo vital que nosotros debemos de comprender es la secuencia del dibujo. ¿A qué me refiero con la secuencia del dibujo? Con el orden que tiene el niño para elaborar el. Muchos se preguntan por qué esto cobra una relevancia. Porque nosotros debemos de comprender, en primer lugar, si ustedes recuerdan el test del dibujo de la familia, que la figura que primero representa al niño, o sea, que primero grafica al niño, tiene que ver con cómo el niño percibe a esa figura, ¿cierto? ¿Recuerdan qué significaba ser la primera figura dentro del dibujo de la familia? ¿Recuerdan? Tiene que ver con. Es como la persona que más valora al niño, algo así, licenciado, que le da más importancia, como si dibuja a la mamá o algo así. Exactamente, exactamente. Entonces, esta situación tiene mucho que ver con la capacidad que va a tener el niño de poder asignarle un grado de importancia. Aquí va a ocurrir exactamente lo mismo en el sentido de que se le va a atribuir un sentido, un significado más importante al niño, perdón, más importante a la figura o a la parte del cuerpo que dibuja el niño. También el tiempo que se pueda tomar. Aquí no hay un estándar. O sea, no podemos decir de que si el niño pasa después de tantos minutos se vuelve significativo. Pero hay una medida estándar que algunos autores plantean que puede ir por ahí de los 8 a los 10 minutos y consideran que es una medida todavía bastante apropiada para que el niño desarrolle este dibujo. También recordemos que va a depender de algunos factores de personalidad, como el que el niño sea muy perfeccionista, por ejemplo. Puede ser que el dibujo de la figura humana le tome más tiempo de lo normal, o, por ejemplo, si es un niño que es muy impulsivo o que tiende a hacer las cosas sin pensar, puede estar asociado entonces con la forma en la que el niño eh, puede, pues, obviamente disminuir al máximo este nivel de tiempo que le puede tomar, entre otras cosas. Entonces, recordemos que el tiempo como tal no hay como un estándar, pero lo que sí debemos de comprender es que a mayor grado mayor grado de tiempo le tome al niño, mayores indicadores nos brinda a nivel de perfeccionismo, a nivel de dudas, entre otras cosas. Ahora bien, las pruebas gráficas como tal, todas las pruebas gráficas, vamos a comprender que hay dos fuentes o dos vertientes importantes. Uno es lo que expresa el dibujo, o sea, lo que el niño, en este caso nosotros estamos viendo la prueba aplicada a niños, lo que el niño esté viviendo en ese momento en específico. Por ahí recuerdan, creo que si no han llevado medición 3 o le están llevando ahorita, recordarán que cuando yo les di la clase de MFI, les comentaba que en el caso de esta prueba es muy importante comprender cuáles son los momentos en los cuales está pasando en la actualidad la persona. Porque si nosotros teníamos un puntaje muy alto en F, si ustedes recuerdan, muy alto en F, podía verse alterado estos valores, pero a lo mejor tenía que ver más con las experiencias que estaba viviendo en ese momento en específico el evaluado, más que con rasgos de personalidad. Aquí va a ocurrir exactamente igual. Debemos de comprender el momento en el cual está viviendo el niño, porque eso se va a ver reflejado en la expresión del dibujo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Perfecto. Ok.
Perdón. Y también la segunda vertiente que nosotros vamos a recibir de información tiene que ver con la imagen del objeto. La imagen tiene que ver entonces con la modalidad de la función de comunicación. O sea, todo dibujo expresa algo y esa expresión del dibujo va a venir también a partir de ciertos rasgos característicos del cuerpo. Por ejemplo, si las manos son puntiagudas o si la cabeza presenta un pelo sumamente alborotado o si las manos están ocultas detrás de la espalda o metidas en el jean, por ejemplo, o en el pantalón que esté usando la persona. O sea, tiene mucho que ver la expresión no solamente de los momentos particulares que está viviendo el individuo, sino también de lo que comunica a través de los rasgos del. Entonces, una vez que nosotros comprendemos esto, vamos a la fundamentación teórica. Y la fundamentación teórica, la primera parte que nosotros habíamos visto, que hablábamos de la edad maduracional del niño, tiene que ver mucho en la teoría de Victor Lowenfeld. Victor Lowenfeld fue un psicólogo que estudió el progreso del niño a través del dibujo. Y en esta tarea, ¿verdad? En este proceso, se fue dando cuenta que los niños pasan por ciertas etapas y estas etapas son importantes para la adquisición de la siguiente. Como recuerdan ustedes a Jean Piaget y los estadios, el preoperacional, el de operaciones concretas, sensorio motriz. Entonces, en la medida que el niño adquiera una base sólida en las etapas iniciales, vamos a encontrar que el niño va a también adquirir una fundamentación sólida en las etapas ulteriores. Entonces, la etapa 1, que va entre los 2 y los 4 años, es el garabato, o en inglés es scribble. El garabato es que como tal, el niño todavía no ha adquirido una sensación de figuras geométricas. Si ustedes ven, claro está, entre más edad cronológica tiene el niño, mayor idea o mayor noción tiene sobre la elaboración de este tipo de dibujos. Ustedes ven el primer dibujo por acá, que ven en esta parte baja, no tiene ningún tipo de figura geométrica, simplemente son líneas que van a estar juntas y que forman a un dibujo. Pero en este mismo espacio, en la edad del garabateo, vamos a encontrar que el niño ya empieza a adquirir ciertas habilidades a nivel de comprensión de la estructura general del cuerpo. O sea, cabeza, cuerpo y extremidades. Por otra parte, en la segunda etapa, que es la etapa preesquemática, que va entre los 4 y los 6 años, ya empiezan a aparecer figuras geométricas más detalladas. Y la distinción que tiene el niño entre las partes del cuerpo como tal, ¿verdad? Ya se vuelven mucho más separadas, ya se vuelven más autónomas de alguna manera, y por ende ya es mucho más fácil poder establecer y poder ver cuáles son las habilidades relacionadas con el dibujo. En la tercera etapa, que va entre los 7 y los 8 años, es la etapa esquemática. La etapa esquemática, el dibujo muestra como un cierto surrealismo, ¿ok? Este cierto surrealismo tiene que ver con el tipo de figuras que realiza, sobre todo si ustedes se ponen a pensar entre las edades más o menos entre los 7 y los 9 años, puede parecer que el niño sea sumamente influenciado por por caricaturas, por ciertos programas de televisión, por redes sociales. Entonces, esta etapa esquemática va a verse sumamente influenciada y el tipo de dibujo que va a desarrollar es un dibujo bastante abstracto. Por otra parte, el
los inicios tempranos del realismo ocurren entre los 9 y los 11 años, donde el niño tiene una aproximación bastante buena a la percepción del individuo de la figura humana. Si ustedes se ponen a pensar entre los 9 y los 11 años, el niño ya ha adquirido otras habilidades como la lectura, la escritura, por ejemplo, que ya se van consolidando, en el cual la persona ya va teniendo un mayor grado académico. Por ende, el realismo se vuelve mucho más accesible para él. Por otra parte, entre los 11 y los 13 años ocurre la etapa de la preadolescencia y por ende el tipo de dibujos que va a desarrollar van a venir sumamente influenciados del mundo externo. Desde las figuras familiares que nosotros tenemos más cercanas a nosotros, así como las experiencias que nosotros vivimos. Y finalmente, la última etapa, que es la etapa del periodo de decisión, que va entre los 14 y los 16 años, donde el dibujo realmente adquiere un sentido de realidad mucho más apegado a la estructura realmente del individuo. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí. Sí, Sí, Perfecto. Entonces, eso tiene que ver y con eso cubrimos el primer punto, que es lo que hablábamos al inicio, que el dibujo dependía de la maduración del niño. Si el niño todavía no tiene las habilidades que nosotros acabamos de ver, no podemos juzgar el dibujo con base a su estilo o con base a lo que hace o no hace. Vamos a verlo un poquito más adelante, la expresión de los ítems evolutivos y los ítems excepcionales que tienen que ver con esta edad. ¿Ok? Entonces, hasta aquí creo que estamos bastante. Por otra parte, el dibujo de la figura humana se analiza desde las dos fuentes que hemos visto, desde su forma, pero también desde su contenido. Eso quiere decir desde la forma que el individuo hace y también cómo lo hace. Lo que hemos dicho hasta ahorita. No solamente es el dibujo como tal, en el caso de la hoja, dónde se ubica, el tamaño de la figura, entre otras cosas, sino también el contenido del dibujo. Y ahí hablamos específicamente ya de los rasgos de este dibujo. En el caso entonces, para este test, el niño va a expresar su propia personalidad a través del dibujo y también va a expresar la manera en que percibe el mundo e integra esta situación a su vida afectiva. También tiene mucho que ver la proyección de la propia existencia y cómo el niño también va a percibir al mundo que lo rodea. Si el niño percibe al mundo que lo rodea como algo que le ayuda a crecer, como algo que por otra parte más bien viene... ¿Soy yo? Lick, ¿Sí? Lick no se le escucha. no se lo escuchó lo que dijo. Hay otra... Como que se le está yendo la señal desde hace ratos, es como que se le entrecorta. Sí, he estado teniendo, bueno, desde ayer en mi edición se dieron cuenta que estaba teniendo bastantes problemas de conexión. ¿A dónde me escucharon bien por última vez? Cuando yo estaba explicando lo de proyección, Ok. Perfecto. Entonces, en el caso del niño, va a proyectar su propia existencia en el dibujo, o sea, cómo se percibe a sí mismo y también va a expresar cómo percibe al medio. Eso quiere decir, el medio es algo que me ayuda a crecer, que me soporta, que me da un andamiaje, o por otra parte es un medio que más bien me cohíbe, me frustra, me lleva a hacer otras actividades que no debería estar haciendo. Y entonces, nuestra autora, Elizabeth Koppitz, afirma entonces que el DFH va a reflejar el nivel de desarrollo del niño y sus aptitudes.
actitudes. Las actitudes hacia sí mismo, hacia las personas significativas o hacia las exigencias de la vida. Y también va a reflejar intensos miedos o ansiedades. ¿Estamos? Por ende, la interpretación se basa en dos signos objetivos. Uno, que es, ahora quiero que me hablen así directamente con esta terminología, que son los ítems evolutivos. Los ítems evolutivos son los que están relacionados con la edad y el nivel de maduración. Ya lo vamos a ver más adelante, explicado más a fondo. Y por otra parte, también tenemos los ítems emocionales, que estos están relacionados con las actitudes y las preocupaciones del niño. Y finalmente, la interpretación clínica es el proceso de establecer el desarrollo a nivel de ítems evolutivos e ítems emocionales. También, algo importante que yo siempre les he dicho en las clases de medición, cuando hablamos de pruebas objetivas y de pruebas subjetivas de la personalidad, es que el evaluador indudablemente va a poner un poco de su propia experiencia en el dibujo. De nuevo, ¿se entiende esto? ¿Quieren que lo repita? Muchas veces, cuando nosotros estamos hablando de pruebas objetivas de la personalidad, como el MPI, la prueba no nos da la oportunidad que usted como evaluador emita algún tipo de opinión más allá de su propio ojo clínico. Pero en el caso de las pruebas subjetivas de la personalidad, como las pruebas proyectivas, sí dan la oportunidad para que el mismo evaluador establezca o ponga algo de su propia experiencia en el mismo proceso de interpretación del dibujo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Dudas acá? Licenciado, Sí. entonces eso es un sesgo. Sí, de alguna manera. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de evaluaciones a nivel, por ejemplo, forense, hay ciertas reservas en el análisis de este tipo de pruebas. No quiero decir que sean malas, no quiero decir que no sirvan tampoco. Lo que les quiero decir es que muchas veces el mismo evaluador puede colocar de su propia experiencia en el análisis e interpretación del dibujo. Me encantaba cómo ejemplificaba esto la doctora Ivette. La doctora Ivette fue profesora mía, para que ustedes se hagan una idea. Y ella decía de que esto que nosotros colocamos, ¿verdad? Nuestra proyección como evaluadores, eso ella le decía de que era nuestro propio viñedo. O sea, que era como el vino de su propia creación. Entonces, eso, como dice Isaac, puede ser percibido como un sesgo y por ende también puede llegar a entorpecer el mismo análisis. Raquel. No, yo solo quería decir que eso pasa en el test de la familia también y por eso es que a los niños se les preguntan tanto. En el manual yo estaba leyendo y lo subraya bastante, que el evaluador tiene como que evitar hacer ese tipo de opiniones, ¿verdad? O intuyendo, sino que por eso es el cuestionario con el niño. Sí, exactamente. Por eso, y si ustedes ven también en el caso de la prueba de DFH, también se le pregunta al niño quién es la persona que acaba de dibujar, qué edad tiene, qué está haciendo, entre otras cosas, porque forma parte de ese mismo proceso de indagación del dibujo para tratar de atar un poco los cabos sueltos y no colocar de nuestra propia experiencia o nuestra propia proyección en el dibujo. ¿Vamos? ¿Estamos bien? Ok, entonces, vamos a... Solo un segundo, creo que ahorita... Ok, entonces, no quiero que se mareen, pero ahorita vamos a estar movilizándonos mucho en el manual que les facilité. El manual que yo les envié es un manual bastante extenso, son cerca de como 420 páginas, algo así, pero no lo vamos a ver todo, obviamente,
Sin embargo, quiero que sigan esta ruta crítica que yo les voy a colocar por acá. Entonces, creo que todos están viendo mi pantalla. Y a partir de esta información, solo déjenme un segundo, termino de habilitar estos espacios por acá. Un segundo. Ok. Acá, esto lo voy a eliminar y esto se queda por acá. Ok. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Estamos viendo ahorita el navegador, página 405, ¿sí? Todos están viendo por acá donde dice apéndices, ¿ok? ¿Estamos? Sí. Ok. Entonces, Claro. el primer punto que quiero que nosotros veamos es la tabla 1, ¿ok? En la tabla 1 vamos a hablar del proceso que se llevó a cabo para la estandarización de los valores de los ítems evolutivos. En primer lugar, quiero que vean que fue una muestra bastante homogénea en el sentido de la cantidad de niños y la cantidad de niñas que se utilizaron para hacer un total de casi 1.900 personas en el proceso de evaluación. Y si ustedes ven también a lo interno de las edades, que van entre los 5 y los 12 años, son edades sumamente parecidas. Entonces, para que ustedes puedan tomar esto en consideración. Entonces, todas las personas que participaron de este proceso fueron personas que desarrollaron los dibujos y para estas edades en específico. Por eso es que aquí entra muy importante hablar acerca de las edades. Porque, como les había dicho al inicio, no es lo mismo un dibujo de un niño de 5 que uno de 12 años. ¿Por qué creen? ¿Por qué piensan que existe esta diferencia? ¿O qué creen que hay detrás de esta diferencia? La maduración. Casi no le entendí. Ok, entonces, lo que hablábamos de los ítems esperados y de los ítems evolutivos. Déjenme revisar el chat. Exactamente, la maduración, la madurez que tiene el niño. Entre más edad tiene un niño, más habilidades a nivel de dibujo va a adquirir y por ende, mayores experiencias también tiene el niño en la exploración del cuerpo. Un niño, por ejemplo, de 12 años puede percibir ciertas características del cuerpo, de la cabeza, pero un niño de 5 años, lo que hablamos del esquematismo y lo que hablamos del proceso de desarrollo del dibujo. Un niño de 5 años es probable que no pueda ser capaz de distinguir ciertas situaciones en el caso de algunos dibujos, pero uno de 12 años sí puede entonces adquirirlo. Entonces, los ítems evolutivos, ahora pasémonos, quiero que vean, ahora todos ven mi presentación. Vamos a pasarnos ahora al apéndice A, página 405. Entonces, en el apéndice A, estamos aquí, este es el listado oficial que llegaron a la conclusión de dos autoras, que es Elizabeth Koppitz y junto a la doctora Florence Goodenough, ambas trabajaron muy de cerca en el proceso de poder identificar cuáles son los ítems evolutivos. Y ellas llegaron a establecer que existen 30 ítems evolutivos para poder ver el desarrollo del individuo. Y si ustedes ven, porque vamos a ir viendo uno a uno, se los quiero poner de la siguiente manera. De la siguiente manera. En primer lugar, vean que tenemos el tipo, el ítem. O sea, cuando hablamos de ítem, estamos hablando de una parte del cuerpo. ¿Ok? Luego, ¿qué significa? ¿Ok? Y también algunos ejemplos
que están entre los paréntesis, que los vamos a ver, no cada uno de ellos, pero sí por lo menos vamos a ver algo. Entonces, ¿quién quiere empezar por acá? Voy a ir asignando unas 4 personas para que leamos unos 5 ítems y luego vemos algunos ejemplos. Si quiere yo inicio, Lee. A ver, Irene. Ok. Cabeza. Cualquier representación se requiere un bosquejo claro de la cabeza. 2. Ojos. Continúo, Lee. Sí. Continúe. Ojos. Cualquier representación de los mismos. 3. Pupilas. Círculos o puntos definidos dentro de los ojos. Un punto con una raya encima se computa como ojos y cejas. Ilustraciones. Eso no lo 8, lea, 9. lo de las ilustraciones. Ahorita por eso lo Ok. 4. Cejas o pestañas. Cejas o pestañas o ambas. Nariz. 5, perdón. Nariz. Cualquier representación. Perfecto. ¿Continúo? No, ahí vamos a parar un segundito. Entonces, quiero que vean, estos 5 ítems que ustedes que acabamos de leer son ítems que se esperan que estén en el dibujo. Ahora me voy a pasar a las ilustraciones. Tengo 3 manuales abiertos para no estar buscando, para no estar haciendo tanto relajo con toda esta parte. Entonces, en la otra pestaña que ven por acá, vamos a ver las ilustraciones. Entonces, vamos a ver las ilustraciones, la ilustración 5. Pero antes de pasar por ahí, les quiero mostrar que dentro de las ilustraciones, en la página 289, está el listado de ilustraciones. Y algo importante que quiero mostrarles es el número de ilustración, el nombre del niño, la edad cronológica, el nivel de CI y el rendimiento escolar. También pueden encontrar información importante de análisis para cada uno de los dibujos en las páginas 41, 54 y 99, así como en la página 109 y 113. ¿Qué es lo que queremos evaluar en estas páginas? Ahí van a encontrar información relevante con el dibujo, con la caracterización del dibujo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasarnos a la ilustración 5. Entonces, en la ilustración 5, que ustedes ven por acá, en el caso de pupilas, dice ilustración 5. Entonces vamos a irnos por acá, vean los dibujos, por abajo hay los indicadores, y este es el número 5. Entonces, si ustedes ven por acá y lo ven un poquito como más detallado, se van a dar cuenta, lo voy a redondear yo, que ahí está el ojo, pero también hay una parte sombreada, ¿cierto? Y por ende eso se puede percibir entonces como una pupila. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Por otra parte, en el caso de las cejas o pestañas, podemos irnos a la ilustración 8. Voy a hacer un poquito más pequeño. Ilustración 8, por ejemplo. Y si ustedes ven en cada una de las figuras que hizo el individuo, hay presencia de pestañas, ¿cierto? Sumamente claras. Entonces, estos ítems son ítems evolutivos. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Se entiende? Entonces, quiero que con base a esta representación que yo les acabo de hacer, ustedes puedan entender dónde buscar y cómo se puede interpretar la aparición de ciertos dibujos. ¿Estamos? ¿Muy bien? Sí. Perfecto. Porque esto, vamos a tocar los 30 ítems, pero no vamos a ver ejemplos de cada ítem. Entonces, continuemos con los siguientes 5. ¿Quién me quiere ayudar con los siguientes 5? Si quiere continúo yo. Reina, las de fosas nasales. Fosas nasales. 6. Fosas nasales. Puntos agregados a la representación de la nariz.
7. Boca. Cualquier representación de la misma. 8. Dos labios. Dos labios embosados y separados por una línea. No se computan dos hileras de dientes. ¿Sigo? Sí, ahí sí les quiero mostrar algo. En el caso de la figura, perdón, un poquito más pequeño, la figura 13C. Entonces, si ustedes ven, por acá, a ver, perdón, 13, sí, tenemos dos labios, ¿cierto? Están esbozados y se comprende a partir de ello. ¿Muy bien? Seguimos por acá en 9. Ah, perdón, les voy a enseñar un ítem a que nos referimos con un ítem no computado en la ilustración número 35. Aquí tenemos ilustración 20, ilustración 35, 29. Ok, ilustración 35. Logran ver que esto es percibido totalmente como dientes, ¿no? Sí se logra observar, ¿no? Entonces, este tipo de dibujos en los cuales los dientes son más prominentes ante la boca, por eso habla de que no se computa esa información. Por eso lo ven por acá, donde dice ítem no computado, ilustración 35. Lo que acaba de hablar Rey, que cuando hay dos hileras de dientes, no se computa. Eso quiere decir no está presente ese ítem. ¿Estamos? Siga, Sí. Rey, por favor. 9. Orejas. Cualquier representación de las mismas. 10. Cabello. Cualquier representación. O sombrero o gorra cubriendo la cabeza y ocultando el cabello. Sigo. Sí. 11. Cuello. Es necesario que haya una separación neta entre la cabeza y el cuerpo. 12. Cuerpo. Cualquier representación del mismo. Es necesario un bosquejo claro. Sigo. Sí, por favor. 13. Brazos. Cualquier representación de los mismos. 14. Brazos en dos dimensiones. Cada uno de los brazos representado por más de una línea. 15. Brazos apuntando hacia abajo. Uno o ambos brazos apuntando hacia abajo en un ángulo de 30 grados o más con respecto a la posición horizontal. O brazos levantados adecuadamente para la actividad que está realizando la figura. No se computa cuando los brazos se extienden horizontalmente y luego se inclinan hacia abajo a cierta distancia del cuerpo. Perfecto. Ahí vamos a hacer una pausa porque les voy a mostrar esa parte en la ilustración 48. Por ejemplo, esto es lo que hablaba. Ustedes ven, hay una línea primero horizontal, pero luego van hacia abajo los brazos. ¿Sí? Ese tipo de dibujo no se computa o no se comprende en el ítem evolutivo como brazos apuntando hacia abajo. ¿Estamos? ¿Alguien más quiere continuar? Yo puedo ayudar, pero solo si le das un para hoja, porque no miro. A ver, démosle. Sí, Si estamos en 16. sí, pero es que no miro, no sé si puede darle zoom. Ah, ok, Perdón. ok. Aquí 16. Sí, gracias. Brazos correctamente unidos al hombro. Para computar este ítem es necesario que el hombro esté indicado y los brazos deben estar firmemente conectados al tronco. 17. Codo. Se requiere que haya un ángulo definido en el brazo. No se computa una curva redondeada en el brazo. 18. Manos.
Es necesario que haya una diferenciación de los brazos y de los dedos, tales como un ensanchamiento del brazo o una demarcación con respecto al brazo mediante una manga o pulsera. 19 dedos. Cualquier representación que se distinga de los brazos o las manos. 20 número correcto de dedos. 5 dedos en cada mano o brazo, a menos que la posición de la mano oculte algunos dedos. 21, ¿sigo? Sí. 21 piernas. Cualquier representación en el caso de figuras femeninas con faldas largas. Se computa este ítem si la distancia entre la cintura y los pies es lo suficientemente larga como para permitir la existencia de piernas debajo de la falda. Piernas en 2 dimensiones. Cada una de las piernas señaladas mediante más de una línea. Rodilla. Un ángulo neto en una o ambas piernas. Perfecto. Por ahí. ¿Quiere continuar o le dejamos? Como usted diga, Continuamos entonces por aquí. o ambas piernas. O dibujo de la rótula. No se computa cuando hay solo una curva en la pierna. 24 pies, cualquier representación. 25 pies bidimensionales, pies que se extienden en una dirección a partir de los talones. Presentación lateral y mostrando mayor largo que ancho, o pies dibujados en perspectiva. Presentación de frente. Creo que ahí está. Para que los demás vean también. Sí, yo le escucho sin ningún problema. Yo creo que por ahí, no sé si la perdimos a Raquel. A ver, ¿alguien que quiera continuar? ¿Alguien más? Para que no se oiga un monólogo completo. Si quieres, sigo. Gracias. Entonces se quedó en pies dimensionales. Sí. 26, perfil. Cabeza dibujada de perfil, aunque el resto de la figura no esté integradamente de perfil. Íntegramente de perfil. Solo antes de eso les quiero enseñar, porque esta parte es importante que les quiero mostrar, para que ustedes entiendan cuando hablamos de un perfil. Si ustedes ven, este es un dibujo de perfil. Eso quiere decir, voy a encender mi cámara por un segundo. Ya encendí mi luz, por cierto. Entonces, el dibujo se espera que se dibuje de frente. O sea, que usted vea los dos ojos, vea la nariz, vea la boca, vea las dos orejas, entre otras cosas. Pero cuando el dibujo es hecho de perfil, se pierde una acción un componente, un ítem de cada una de las partes del cuerpo. Eso quiere decir, se pierde un ojo, la mitad de la boca, la mitad de la nariz, una oreja, entre otras cosas. Entonces, por eso es importante que comprendamos qué significa, vamos a verlo más adelante, qué significa que el dibujo sea hecho de perfil. Continúe, por favor. Ropa. Una prenda o ninguna. Ninguna prenda indicada. O solo sombrero, botones o cinturón. O bosquejo de vestimenta sin detalles. 28. Ropa. 2 o 3 prendas. Se computa como ropa los siguientes ítems. Pantalones o calzones. Faldas, camisa o blusa. La parte superior de un vestido separada por un cinturón es computada como blusa. Saco, sombrero, casco, cinturón, corbata, cinta de cabello o vincha, hebilla o broche para sujetar el cabello, collar, reloj, anillo, pulsera, pipa, cigarrillo, paraguas, bastón, arma de fuego, rastrillo, zapatos, calcetines, libro de bolsillo, maletón o portafolios, bate de béisbol, guantes, etc. 29. Ropa. 4 ítems o más. 4 o más de los ítems citados anteriormente. 30. Buenas proporciones. La figura está bien, aun cuando no sea enteramente correcta desde el punto de vista anatómico. Vamos a ver por aquí el ejemplo 13A.
13A. Si ustedes ven, por ejemplo, 13A es el de Sydney, edad cronológica 11.9. Si ustedes ven, entonces, por ejemplo, el dibujo se ve simétrico a pesar de, por ejemplo, si usted compara el brazo derecho con respecto al brazo izquierdo y de igual manera la extremidad inferior izquierda con la extremidad inferior derecha. O sea, hay ciertas diferencias, pero no son diferencias sumamente graves. Entonces, por eso se puede inferir que la figura como tal está y que tiene buenas proporciones. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta aquí esta parte? ¿Estamos bien con los ítems evolutivos? ¿Estamos? Sí. Perfecto. Entonces, de nuevo, hacia un repaso. Los ítems evolutivos se van a agrupar, voy a adelantar un poquito, se van a agrupar en 4. ¿Ok? En estos mismos ítems evolutivos se agrupan en 4. Ítems que son esperados, eso quiere decir que van desde el 86 al 100% de los dibujos. Los ítems comunes que pueden encontrarse entre el 51 y el 85% de los dibujos. Los ítems bastante comunes que son del 16 al 50%. Y finalmente los ítems excepcionales, que es el 15% o menos. Quiere decir que son sumamente inusuales. Entonces, con esto me voy a ir ahora a la tabla 2. En la tabla 2 y tabla 3, que ustedes ven por acá. Entonces, ustedes ven del listado que nosotros acabamos de ver, para los 30 ítems evolutivos, no todos se espera que el niño los alcance. Si ustedes ven, este es porcentaje de varones, esa es la tabla 2, y la tabla 3 es el porcentaje de mujeres que incluyen el ítem evolutivo. Por ejemplo, dentro de los ítems esperados, siempre va a verse desde el punto de vista por edad, 5, 6, 7 y demás. Y si ustedes ven, aquí cuenta con todos los ítems que acabamos de hablar. Pero hay ítems esperados, ítems comunes, ítems bastante comunes e ítems excepcionales. O sea, la clasificación que acabamos de ver en nuestra presentación. Entonces, por ejemplo, para un niño de 5 años es esperado que el niño dibuje cabeza en el 100% de las ocasiones, ojos en el 98%, nariz en el 87% y así en cada uno de los procesos. Obviamente, si ustedes ven, entre menor edad tenga, menor cantidad de ítems esperados hay. Entre mayor edad tenga, voy a poner desde los 12 años, mayor cantidad de ítems esperados hay para su edad. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque entre más edad tiene el niño, entre más edad tiene el niño, más oportunidades de formación ha tenido y por ende, mayor concepción del cuerpo tiene para poder comprender. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, no todos los ítems evolutivos van a estar presentes en el niño. Eso es algo clave que quiero que ustedes comprendan. Desde que ven dentro de la hoja de llenado que tenemos que hacer, hay una parte gris. Entonces, la parte gris de la hoja de llenado significa que son los ítems que no son esperados, no los calificamos, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y como ustedes ven, para cada una de las edades que nosotros tenemos, va a haber ítems esperados, pero también va a haber ítems comunes. Pero donde también quiero que ustedes le pongan mucha atención es para los ítems excepcionales. Ustedes ven, para la edad de 12 años, solo se espera que las rodillas sean ítems excepcionales. Pero si vemos, por ejemplo, en el caso de niños con 5 años, se le puede conocer un ítem excepcional como las pupilas, pies en 2 dimensiones, los 5 dedos,
brazos u hombros, la proporción, fosas nasales, perfil, codos, etc. Mientras que, en este caso, este tipo de valores se encuentran dentro de los comunes o bastante comunes. ¿Se entiende esta parte de los ítems evolutivos? Los ítems evolutivos son aquellos entonces que están relacionados con la edad. No todos van a estar presentes, pero entre mayor edad tenga el niño, mayores probabilidades va a tener de que alcance más cantidad de ítems evolutivos. ¿Vamos bien? Y en el caso de la tabla 3, que se ven por acá, que les puse ahí en la presentación, la tabla 3 también es la misma tabla que acabamos de ver, pero para niñas. ¿Estamos? ¿Todos claros hasta acá? Sí, licenciado. Perfecto. Pasemos entonces ahora a nuestra tabla 7, página 54. La tabla 7 es, si ustedes se dedican a revisar el manual que yo les he enviado, se van a dar cuenta de que hay mucha información alrededor de este tipo de valores. Incluso este tipo de estudios que son citados en el manual nos hablan mucho acerca de comparaciones, por ejemplo, de capacidad intelectual y el tipo de dibujos que realizan los niños. Por ejemplo, los niños que pueden presentar problemas emocionales. Hay algunos otros que también hacen en los siguientes ítems, que son los ítems emocionales. Habla mucho acerca de la presentación de trastornos psicosomáticos, de trastornos de agresividad, entre otras cosas. Entonces, en la tabla 7, quiero que ustedes vean la comparación que existe entre los sujetos con una capacidad intelectual de ejecución alta y una capacidad intelectual de ejecución baja. Ustedes ven en la primera parte los sujetos con capacidad intelectual de ejecución alta, en el 100% de los casos, por ejemplo, aquí hablan 24 sujetos, eso quiere decir en 24 de los 24 presentaron cabeza, 24 de los 24 presentaron ojos, 7 de 24 presentaron pupilas, y este es el mismo procedimiento que lleva para cada uno de ellos. Lo que les quiero mostrar con esta tabla, y que quiero que ustedes vean, que inherentemente de la capacidad intelectual, ¿sí? Inherentemente de la capacidad intelectual, no genera un alto impacto entre este tipo de individuos. Es una muestra baja. ¿Sí? Quiero que entiendan esto y quiero que ustedes también sean críticos para poder hacer esto. Es una muestra baja, a diferencia de los casi 1900 que tomaron para poder evaluar los ítems evolutivos. Aquí nada más fueron 48 como muestra total. Fueron 24 pares, 48 individuos que participaron en este estudio. Pero, si ustedes ven, y la tendencia es que no van a haber diferencias significativas entre los sujetos con capacidad intelectual de ejecución alta y sujetos con capacidad intelectual de ejecución baja. Incluso, por ejemplo, aquí en el tema de pupilas aparecen más individuos que dibujaron pupilas que tienen ejecución baja. Por ejemplo, acá la boca también apareció en el 100%, a diferencia de acá. Por ejemplo, las orejas también aparecieron, el cabello. ¿Sí? Entonces, quiero que ustedes sean críticos en esta situación, en el cual nos permite analizar de que a pesar de que existen algunas diferencias en cuanto a la capacidad intelectual, tienen más que ver a nivel emocional que a nivel intelectual. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Claros hasta acá? Sí. Y finalmente nos vamos entonces al apéndice C, página 409. Entonces, algo bien importante que les quiero compartir es que este análisis permítame.
Este análisis que se brinda, ¿verdad? Es un análisis basado en lo que nosotros acabamos de ver, entre la aparición de puntajes de ítems evolutivos, entre la no aparición de ellos y entre la aparición de individuos con puntajes excepcionales. Y con esto quiero abrir este Excel que se lo voy a compartir también a ustedes para que lo puedan tener. Este Excel es, no me fijé bien, creo que fue Raquel que me comentó acerca de estos valores. Y comentaba de que habían ciertas áreas colocadas en gris que no se analizaron. Y eso ocurre de esta manera. Este análisis que ustedes ven en esta hoja es muy importante que ustedes lo puedan ver, que están separados en dos ámbitos. Uno que es en los ítems esperados y dos en los ítems excepcionales. Quiero que tengan mucho cuidado. En primer lugar, deben de comprender que el análisis que nosotros estamos hablando acá, incluso si ustedes ven la puntuación en el apéndice C, así como la puntuación que ustedes ven en las celdas R y S del presente Excel, hablan acerca de capacidad intelectual. ¿Estamos? Sin embargo, estamos hablando de que estos valores son basados solamente en la elaboración de un dibujo. No es como una prueba de WIS, que ustedes van a venir y van a tomar en consideración habilidades verbales, habilidades de ejecución, habilidades como memoria, velocidad de procesamiento, entre otras cosas. Pero yo salgo con la responsabilidad de enseñarles que este instrumento está por ahí para que ustedes lo puedan ver. Entonces, lo que ustedes ven en verde son ítems que no se esperan para esa edad. Por ejemplo, para los 5 años, en el caso de los varones, no se espera que aparezcan los brazos, los pies, los brazos en 2 dimensiones, piernas en 2 dimensiones, cabello, cuello, etc. ¿Estamos? Y así pasa para cada una de las edades. Entonces, es muy sencillo. Cuando ustedes vean que ese ítem aparece, ustedes van a colocar un 0. Por ejemplo, cabeza en este tipo de dibujo, vamos a colocar un 0. Ojos, colocamos un 0, pero resulta que no presenta una nariz, entonces le ponemos -1. ¿Ok? Aquí están las instrucciones. Presentes, colocamos 0. Ausentes, colocamos -1. Pero ¿qué pasa si en las casillas con fondo verde, en los ítems no esperados, hay presentes? Vamos a colocar 1 y ausente 0. Por ejemplo, imaginemos que no presento nariz, pero presento brazos. Coloco un 1 acá. No presento pies, no presento brazos en 2 dimensiones, ni piernas en 2 dimensiones y demás. Entonces, esto me va a dar a mí un puntaje final que yo voy a tomar en el total, que está en este apartado. ¿Estamos? ¿Se sigue? ¿Estamos bien por ahí? Sí. Ok. Si ustedes tienen alguna duda con respecto a qué es lo que nosotros, por ejemplo, qué es lo que nosotros andamos buscando, si ustedes ven, cada uno de ellos tiene una pestañita roja en la esquina. Y esa pestañita habla acerca de qué es lo que nosotros tomamos en consideración. ¿Ok? Esas son las características a detalle de cada uno de los. Entonces, una vez que nosotros ya hacemos todo el procedimiento para los ítems esperados, vamos a hacer el mismo procedimiento para los ítems excepcionales. Mismo procedimiento en el cual nosotros colocamos si está ausente, en el caso de la verde colocamos un 0, y si está presente en alguno de ellos, colocamos este espacio. ¿Vamos? ¿O claro hasta acá? Sí.
Perfecto. Entonces, vamos a desarrollar un ejemplo. Entonces, ustedes ven, lo que hace este procedimiento es muy sencillo. Va a sumar entonces la puntuación, ¿sí? Total B, que es toda la sumatoria, más el total de A, ¿sí? Y le va a sumar una constante de 5, lo cual a mí me va a dar, en este ejemplo que acabamos de colocar, un total de 12. Entonces, con esta información, vengo yo por acá y busco dentro de esa puntuación, es muy improbable que ustedes tengan un niño con una puntuación de 12, ahí vemos la puntuación y acá vemos la descripción de la capacidad intelectual. Solo que esta, creo que me equivoqué por acá y voy a hacer las correcciones porque los valores correctos están en el apéndice A, en el apéndice C. Ah, no, están igual, 90, 135, 85, 120. ¿Ok? ¿Estamos? Yo les voy a tratar de dar la información exacta para esos valores. ¿Se entiende hasta acá? Cuando hablamos de todo el tema de los ítems evolutivos, ítems excepcionales, ítems esperados. Clarísimos como que viene en examen. Sí. Bueno. Entonces, avancemos a los... Son las 4:30. Pensaba dar un descanso, pero al inicio invertimos esos minutos en esa actividad, así que podemos avanzar. Por otra parte, la segunda vertiente, que son los ítems emocionales, estos ítems deben de cumplir 3 criterios. En primer lugar, deben de tener una validez clínica. Eso quiere decir de que estos ítems que nosotros vamos a ver están presentes en niños que tienen problemas emocionales, en los dibujos de niños que tienen problemas emocionales, pero no están presentes en niños que no lo tienen. También debe ser inusual en los DFH de los niños normales, entre comillas, y también debe de estar, no debe de estar relacionado con la edad o la maduración del niño. Eso quiere decir, el ítem que está presente ahí no se relaciona con la edad, porque si fuera con la edad no sería un ítem emocional, sino sería un ítem Evolutivo. evolutivo, exactamente. Vamos bien. Adicionalmente, la autora categoriza los ítems emocionales en 3 tipos de elementos. En primer lugar, los signos cualitativos, los detalles especiales y las omisiones. Vamos de nuevo al baile que nos teníamos por acá con los apéndices. Y empezamos con el apéndice E. Y de los indicadores, se presentaron entonces 30 indicadores emocionales, divididos en los 3 grupos que acabamos de ver. Signos cualitativos, omisiones y detalles especiales. ¿Sí? Detalles especiales y finalmente omisiones. A ver, perdón, por detalles especiales y a partir del ítem acá, 23, omisiones. ¿Estamos? Vamos al mismo procedimiento. ¿Quién me quiere ayudar? Y leemos por ahí los ítems. Está bien, licenciado. A ver, adelante. Signos cualitativos. Integración pobre de las partes. Una o más partes no están unidas al resto de la figura. Una de las partes solo está unida por una raya o apenas se tocan con el resto. 2. Sombreado de cara. Sombreado deliberado de toda la cara o una parte de la misma, inclusive pecas, sarampión, etc. Un sombreado suave y pareja de la cara y las manos para representar el color de la piel no se computa. 3. Sombreado del cuerpo y o extremidades. Sombreado del cuerpo y las extremidades.
solamente dice eso. Sí. Ok, ahí lo quiero parar un segundo, porque Ok. quiero que ustedes vean que aparte del paréntesis que ustedes recordaban que vimos en los ítems evolutivos, hay un segundo paréntesis que dice varones 9 años, niñas 8. Entonces, ¿por qué es significativo este segundo paréntesis? Porque solamente se va a considerar cuando está presente ese ítem, pero en varones arriba de los 9 años y en niñas arriba de los 8. Lo voy a ejemplificar. Vamos a ver la ilustración 6 y la ilustración 9. Entonces, aquí tenemos 11, 10 y 9. Entonces, ustedes ven por acá, figura, ilustración 9, edad cronológica 10 años. Indicadores emocionales, ven sombreado de cuerpo y sombreado de extremidades. Eso quiere decir, está presente la extremidad, ¿sí? Y también está expresado en el cuerpo. Y ambos están sombreados. A eso nos referimos con un sombreado. ¿Ok? El sombreado puede ocurrir en el caso de lo que acabamos de ver, cuerpo y extremidades, pero también puede ocurrir en el sombreado de cara, como en el caso de la ilustración número 3. Por acá. Pero vean lo que les acabo de decir. Por ejemplo, aquí tenemos una edad cronológica de 11.5 años. Perdón, quiero borrar esto. ¿Sí? Y aparece el sombreado de cara. ¿Ok? Por eso es que se vuelve significativo, porque aparece entonces la cantidad y la edad de este individuo. Si ustedes tienen dudas respecto a la edad, pueden buscarlo por acá. 7.5. No era 11.5, era 7.5. Y si ustedes ven por acá, en el sombreado de cara, para este tipo de situaciones no hay una edad mínima. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo interpretar los ítems emocionales? Sí, licenciado. Perfecto. Continuemos entonces por ahí en sombreados de mano y o cuello. Ok. Sombreado de manos y cuello. Varones 8 años, niñas 7 años. 5. Asimetría grosera de las extremidades. Un brazo o pierna difiere marcadamente de la otra forma. Este ítem no se computa si los brazos o las piernas tienen formas parecidas, pero son un poco disparejos en el tamaño. 6. Figuras inclinadas. El eje vertical de la figura tiene una inclinación de 15 grados o más con respecto a la perpendicular. 7. Figura pequeña. La figura tiene 5 centímetros menos de la figura. 5 centímetros o menos de altura. Ah, sí, menos de la figura. De la altura, perdón. Por ejemplo, miremos la ilustración 2. Voy a ampliar un poquito más. No tenemos el dato exacto, o sea, no podemos medirlo nosotros porque es una hoja literal, ¿verdad? Aquí está toda la extensión de la hoja. Pero si ustedes ven la figura, es claramente muchísimo más pequeña. Ustedes ven, esta es la totalidad de la hoja. Entonces, la figura como tal, entonces, ahí es donde se considera que es una figura pequeña, porque tiene 5 centímetros o menos de altura. ¿Estamos? Sí. Continuemos. Figura grande. De los 8 años, tanto en niñas como en varones. Figura de 23 centímetros o más de altura. Perfecto. Miremos la figura 16, 13, 14, 15 y 16, por ejemplo. ¿Sí? Edad cronológica, 9.1 años. Y si ustedes ven, si lo ven en cuanto al tamaño de la hoja que representa, es una figura que claramente alcanza por lo menos los 20 centímetros. Esta es una hoja de cerca de 28 centímetros. Fácilmente los alcanza. ¿Estamos? Sí, licenciado.
Ok. Y la última, transparencias. Esas sí se las quiero enseñar. A ver. Se computan las transparencias que se comprenden las proporciones mayores del cuerpo o las extremidades. No se computan las rayas o cuando las líneas de los brazos atraviesan el cuerpo. Ok. ¿Qué se les viene a la cabeza por transparencia? ¿Qué piensan que es transparencia? Licenciado, podría ser la figura, creo que 16 que usted nos estaba mostrando, que tenía como un cierto sombreado, pero que a la vez se permitía ver la parte del cuerpo. ¿O me Sí, equivoco? sí. Bueno, creo que la 16 no lo tiene transparencia, pero podemos ver la figura 9, si no me equivoco, decía por acá. Transparencia, figura 9. Decía la figura 9. La transparencia lo que nos brinda a nosotros es, creo que sí, creo que era esta la que decía Zulaiba. Sí, solo que me equivoqué de número, lo siento. Perfecto. Dice Gisela, como cuando dibujan órganos, como por ejemplo el corazón. Exactamente eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven por acá, se puede percibir como tal, ¿verdad? Que esta figura, ¿verdad? Lo que tenemos por acá es una falda, ¿verdad? Y por dentro también se ven cierto, o sea, pareciera que la figura está desnuda, ¿cierto? O sea, que lo único que está cubierto es esa falda o sábana y por dentro se ven ciertas estructuras que parecían partes del cuerpo. También podemos ver la figura 27. Tenemos la figura 18, 24, 25, 26 y 27. Por ejemplo, ustedes ven por acá, en el caso de la figura 27, si ustedes ven, está el cuerpo, no hay brazos, no hay piernas, bueno, hay un bosquejo de piernas. Pero algo importante por acá, esto que se ve, pareciera como el sistema, como el tracto digestivo, ¿cierto? Y algo todavía más importante. Si ustedes ven, por acá también hace mucha alusión a un órgano reproductor, por ejemplo. ¿Cierto? Ya vamos a ver qué significa todo esto de la interpretación. O sea, a eso nos referimos con transparencia. Y la transparencia es, si me preguntan a mí, uno de los más importantes, si no el ítem emocional más importante en la aparición de niños que tienen dificultades emocionales. Indiscutiblemente, en todos los casos de abuso sexual, presentan este tipo de elementos del dibujo. Presentan transparencia. Pueden presentar, por ejemplo, órganos al interno, se puede ver, como dice Gisela en el chat, se puede ver el corazón, los pulmones, puede verse incluso, por ejemplo, que dibujen las extremidades, huesos, por ejemplo. ¿Estamos? Y un ejemplo más para que no nos confundamos, en el caso de los dibujos, por ejemplo, este es otro ejemplo, la ilustración 28, que tiene transparencia. Si ustedes ven, dibuja como los nervios, ¿no? Dibuja, si ustedes ven por acá, como la seguiría de los nervios que llegan a conectarse. Incluso el mismo sujeto dibujó una bolsa de comida mezclada, bolsa de agua. O sea, hace una clara alusión al estómago, a la vejiga. Si ustedes ven por acá, están los pulmones, ¿cierto? A eso nos referimos con transparencia. Licenciado. ¿Sí? Y si el niño, el paciente, más bien quería hacer alusión a su inteligencia, de que él sí conocía sus partes del cuerpo. Sí, es muy importante que nosotros no siempre, no es que porque hay transparencia, hay en el 100% de los casos abuso sexual, no. Es al revés, es como el chiste de todos los dedos gordos son dedos, pero no todos los dedos son gordos. ¿Okay? En todos los casos de abuso sexual como tal, por lo menos los que yo he tenido experiencia de poder verlos, hay presencia de transparencia, pero no en todos los dibujos que hay presencia de transparencia
quiere decir que hubo o hay abuso sexual. ¿Estamos? Puede ser, como dice Isaac, que de repente el niño quería ejemplificar mucho más. Puede ser también que el niño presente una preocupación psicosomática por su cuerpo, que por eso dibuja los órganos. Recuerden que todo esto nosotros lo vamos a interpretar bajo la luz de la entrevista. Eso es algo que nunca debemos de perder de vista. ¿Estamos bien? Bien, Lick. Perfecto. Ok. Faltan 15 minutos. Vamos a terminar con esta parte, los detalles especiales. ¿Quién continúa? Si quiere puedo continuar yo. Sí, perfecto, gracias. Ok, entonces, detalles especiales, inciso 10, cabeza pequeña. La altura de la cabeza es menos de 1/10 de la figura total. 11. Ojos viscos o desviados. Ambos ojos vueltos hacia adentro o desviados hacia afuera. Miradas de reojo no se computan. 12. Dientes. Cualquier representación de uno o más dientes. 13. Brazos cortos. Apéndices cortos a modo de brazos que no llegan a la cintura. 14. Brazos largos. Brazos excesivamente largos. Por su longitud pueden llegar debajo de las rodillas o donde estas deberían estar. 15. Brazos pegados al cuerpo. No hay espacio entre el cuerpo y los brazos. 16. Manos grandes. Manos de tamaño igual o mayor a la cara. 17. Manos omitidas. Brazos sin manos ni dedos. No se computan las manos ocultas detrás de la figura o en los bolsillos. 18. Piernas juntas. Las piernas están pegadas sin ningún espacio entre sí. En los dibujos de perfil se muestra solo una pierna. 19. Genitales. Representación realista o inconfundiblemente simbólica de los genitales. 20. Monstruos o figuras grotescas. Figuras que representan una persona ridícula, degradada o no humana. Lo grotesco de la figura debe ser buscado deliberadamente por el niño y no por el resultado de su madurez o falta de habilidad para el dibujo. No se computan Voy a bajar un poquito más. ilustraciones, es que sale que no se computan las ilustraciones 27, 28, 50, 106 y 109. Sí. Y 21, dibujo espontáneo de 3 o más figuras. Varias figuras que no están interrelacionadas o realizando una actividad física. Dibujo repetido de figuras cuando se le solicitó solo a una persona. No se computa el dibujo de un varón y una niña o el de la familia del examinado. 22. Nubes. Cualquier representación de nubes, lluvia, nieve o pájaros volando. 23. Omisión de los ojos. Ausencia total de los ojos. Ojos cerrados o vacíos no se computan. 24. Omisión de la nariz. Varones 6 años, niñas 5 años. 25. Omisión de la boca. 26. Omisión del cuerpo. 27. Omisión de los brazos. Varones 6 años, niñas 5 años. 28. Omisión de las piernas. 29. Omisión de los pies. Varones 9 años, niñas 7 años.
Y número 30, omisión del cuello. Varones 10 años, niñas 9 años. Perfecto. Y lo que nosotros acabamos de ver está solamente listado en el apéndice F, solamente listado de cuáles son los elementos de cada uno de los detalles, de las omisiones y demás. ¿Estamos? Y quedan 10 para las 9. Lastimosamente ya casi estamos llegando al final de nuestra clase, pero no quiero, quiero que les voy a subir esta presentación ya para que ustedes puedan ir avanzando. Quiero que se guíen en esto. Y lo siguiente que ustedes busquen es la tabla 11 en la página 66 y la tabla 12 de la página 67. En ese espacio ustedes van a encontrar, ¿sí? Este es un estudio que se desarrolló con elementos, con personas, ¿verdad? Con niños entre los 5 y los 12 años. Y este sí representó una muestra un poco más considerable. Si ustedes ven la cantidad por edad, por ejemplo, para 5 años hubo 128, 131, y demás. O sea, fue mucho más considerable que el anterior que nosotros vimos de CI. Entonces, para que ustedes vean el tipo de indicador que existe a nivel emocional por edad. Por ejemplo, en el caso de, es significativo, por ejemplo, para el caso de los 12 años, los trazos fragmentados, que 19 obtuvieron este indicador. ¿Ok? Eso es para que ustedes puedan comprender un poco, ese es en el caso de niños y en el caso de niñas, para que ustedes lo puedan ver, por qué también pueden existir ciertas variaciones, como por ejemplo para el caso de los varones en 8 años, mujeres para las mujeres 7 años, con ciertos indicadores emocionales. Entonces vayan avanzando en la lectura de esto, no se preocupen, no es como que yo les voy a preguntar algo acerca de esta situación. Y finalmente quiero que también se vean la tabla 13 y la tabla 14. Esta tabla 13 y tabla 14, esta sí es muy, muy importante porque es una validación que se desarrolló en una investigación que se las explico acá. Se tomaron en cuenta dos grupos, se denominó el grupo A y el grupo B. Cada uno de ellos contaba con 76 estudiantes en total, 32 varones y 44 niñas. Y acá tienen la distribución por edad, de nuevo, entre los 5 y los 12 años. En esta investigación, todos están viendo, ¿verdad? Mi pantalla, ¿verdad? Entonces, en este sí es sumamente importante, porque aquí se trata de establecer la presencia de indicadores emocionales en los DFH de pacientes clínicos, porque el grupo A fueron niños que eran provenientes de una clínica de orientación infantil. Y, ¿sí? No escuché nada de lo que dijo. Vale, ¿a dónde me quedé? Desde el inicio. Hasta que es importante, de ahí no escuché nada. Yo pensé que me iban a decir desde que vinieron a aplicarles el instrumento. Sí. Ok. Voy rápidamente porque ya casi se nos acaba el tiempo. En las tablas 13 y tabla 14 van a encontrar los resultados de una caracterización de muestra de un estudio que trató de determinar la aparición de ítems emocionales en dos grupos. El grupo A, cada uno de los grupos igual estaba conformado por 76 estudiantes, 32 varones y 44 niñas para cada grupo. Eso quiere decir, para hacer un total de 152. En el grupo A, la diferencia importante era que todos provenían de recibir algún tipo de diagnóstico o tratamiento en una clínica de orientación infantil. Y como un dato adicional, colocaron que la media del CI era de 110. Por otra parte, en el caso del grupo B, eran todos estudiantes de una escuela primaria suburbana y fueron seleccionados por sus profesores porque en términos de los profesores hablaban de que eran niños que se encontraban socialmente adaptados, que tenían buena adaptación emocional y también académica. Y por aquí encuentran también la distribución por edades para cada uno de los grupos.
Entonces, si ustedes ven en la tabla 13, van a ver que para el grupo B habla de los niños bien adaptados, y en el grupo A, los niños que son pacientes clínicos, y consistentemente van a ver que existe mayor cantidad de ítems emocionales en este medio, a diferencia de los ítems emocionales en niños que no tienen un problema clínico. ¿Estamos? Esto es, en primer lugar, los indicadores emocionales. Por aquí vieron en el caso de los primeros dos indicadores de los artículos especiales y en segundo lugar van a ver también las omisiones. ¿Estamos? Y finalmente en la tabla 4, quiero que ustedes vean también, en la tabla 14, perdón, por grupos. En el caso del grupo A, y de nuevo, eran grupos de pacientes, y el grupo B, niños adaptados. La cantidad de indicadores emocionales para el grupo A, que presentaron 0 indicadores emocionales, solamente 7, a diferencia del grupo B, que 58 de los 76 niños no mostraron ningún indicador emocional. En el caso de un solo indicador emocional, el grupo A presentó 14 y el grupo B también presentó 14. En el caso de 2 indicadores emocionales, el grupo A presentó 23, el grupo B 4. Y para los últimos 2, que son valores de 4 y 3 errores, 3 o 4 indicadores emocionales, 22 y 10 respectivamente en el grupo A, y para el grupo B, ninguno de los niños presentó ningún tipo de indicador emocional. Con esta información que les acabo de mostrar, creo que nunca habían visto una investigación, como que nunca le habían agarrado tanto sabor a una investigación como ahorita, ¿no? Cuando les soy sincero, yo esto casi que empecé a volver a estudiar esta clase, porque, o sea, yo lo puedo interpretar, pero no es lo mismo interpretarlo yo en mi clínica privada que enseñarle a alguien a interpretar. Entonces, cuando me puse a verlo, yo decía, puchica, yo no me acuerdo de esto cuando me lo enseñaron. Y a mí me hubiera gustado tener esta información antes de llegar a este tipo de conclusión. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Clarísimos. Ok. Entonces, obviamente, no pudimos terminar de evacuar la clase del día de hoy. Vamos a continuar el día jueves. Recuerden que el examen de la unidad 2 lo tenemos al final de esta semana. Eso quiere decir, a más tardar sábado o domingo. El día jueves nos ponemos de acuerdo para el horario para hacer el examen. ¿Estamos? El día jueves terminamos de invertir la clase, resolvemos dudas, y a partir de esto empezaríamos la siguiente semana entonces ya con la utilización de los procedimientos para calificación, interpretación y redacción del informe. ¿Ok? Bueno, jóvenes, pórtense bien. Con usted. ¿Perdón? ¿Podría quedarme al final de la clase con usted? Sí, no hay problema. Gracias. Listo, pórtense bien. Para todos los demás, nos vemos el jueves. Gracias, Lick. Bye. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, Lick. Buenas tardes. Bye.